Muchísimas gracias a los participantes de este interesante panel. Gracias a todos ustedes que nos acompañan presencial y virtualmente. Y por qué no, gracias a mí también por la moderación del mismo. Se vale, ¿no? Gracias a todos. A continuación tendremos el tercer panel empresarial de esta cumbre de educación dual. Este tercer panel tiene como título ¿Cómo puede la empresa ser parte de la educación dual? El moderador será Enrique Rubio, quien es coordinador de la Alianza Empresarial para la Educación Dual desde el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Así que, mi estimado Enrique, bienvenido tú y tus panelistas. Adelante. Muchas gracias, querido Pablo. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Un gusto saludarlos. Un honor estar aquí compartiendo esta tarde y coordinando este panel denominado ¿Cómo puede la empresa ser parte de la educación dual? Y bueno, pues se trata de un panel de lujo en el que nos acompaña la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, rectora de la Universidad Tecnológica de León, el actuario Jorge Camacho, presidente de Coparmex, quien nos acompaña de manera virtual, el maestro Gustavo Martínez, director de Educación Media Superior y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, y Gernot Robb, experto en educación dual de la Fundación AFOS. Así que muchas gracias por acompañarnos e iniciamos. Bien, para iniciar me voy a permitir presentarles a las personalidades que nos acompañan. La verdad es que es un panel de lujo por quienes son, por lo que representan, y bueno, pues tenemos una visión de la triple hélice desde el sector académico, del sector gubernamental, del sector empresarial y además de toda la región centro-bajío occidente, de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato e incluso de Alemania. Así que me permito presentarles una breve semblanza y les ofrezco una disculpa por hacerlo breve, sé que su trayectoria es muy amplia. La doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, ella es ingeniera bioquímico y doctorado en ciencias con especialidad en bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En el Instituto Politécnico Nacional ha ocupado prácticamente todos los cargos que se pueden ocupar, donde ha sido maestra en licenciatura, en doctorado, jefa de carrera, jefa de departamento, ha ocupado todos los cargos, coordinación de vinculación, secretaría académica y el más importante, ha sido directora general del Instituto Politécnico Nacional. En el sector privado, en la industria farmacéutica, ha trabajado durante 20 años, ocupando igual diversas posiciones en empresas como Travenol, Hoy Baxter, Norvik, Andre Bigot, Sanofi, Syntex y Roche. Ha sido también consultora en los campos académico y de la industria farmacéutica y en el 2018 ocupó el cargo de secretaria de Educación en el estado de Guanajuato. A la fecha se encuentra coordinando un proyecto de consolidación del sistema de educación superior en el estado de Guanajuato y es rectora de la Universidad Tecnológica de León. Muchas gracias, doctora. Nos acompaña también de manera virtual el actuario Jorge Camacho Ortega. Jorge Luis Camacho Ortega estudió la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con diversos diplomados en finanzas, negocios internacionales y mercadotecnia política y actualmente cursa un máster en administración y marketing digital en España. Inició su vida profesional en el sector financiero, donde ocupó la dirección general de 3 aseguradoras extranjeras con operaciones en México, siendo las últimas Colonial Penn de México y GE Seguros, que es subsidiaria de General Electric. Es fundador y director general de la Universidad CNCI de Querétaro. Ha participado en diversos organismos sociales y empresariales y actualmente preside la Coparmex Querétaro, en donde también ha presidido la Comisión de Educación y es consejero nacional de este
organismo empresarial. Su lema es trabajar por el bien común. El maestro Gustavo bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo de estar aquí de manera virtual. El maestro Gustavo Martínez es profesor normalista egresado del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con una especialidad en análisis político por esta institución educativa. Tiene un máster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universitat Oberta de Cataluña. Se ha desempeñado en la docencia, el servicio público y la consultoría política y desde 2018 es director de Educación Media Superior y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. Ha escrito y coordinado una gran cantidad de obras y bueno, pues estamos también muy contentos de que nos acompañes esta tarde, Gustavo. Por su parte, Gernot Romp. Gernot cursó un programa de educación dual en el banco más importante de Alemania, Deutsche Bank, y recibió el título de banquero certificado, que es un equivalente a un TCU. Estudió administración de empresas. Durante su etapa universitaria trabajó en diversos bancos internacionales en los campos del negocio, de inversión crediticia y de valores. Después de haber concluido su maestría, trabajó como gerente de cartera en una de las compañías de fondos mutuos más importantes de Alemania y para ampliar su experiencia profesional, trabajó en una boutique de inversión especializada en valores de China y después de un fondo de cobertura largo con sede en Irlanda. En los últimos 10 años se desempeñó como gerente mayor de inversiones en el fondo de pensiones alemán IBM, mudándose a México con su familia hace 3 años. Ya hablas muy bien el español, Gernot. Y actualmente es candidato a doctorado enfocado en recursos humanos, selección de personal y contratación digital en un contexto de educación dual. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues para entrar en materia, como saben, nuestro panel es una pregunta: ¿cómo puede la empresa ser parte de la educación dual? Y este panel lo que buscará es dar esas respuestas. Así que iniciaríamos con la doctora Yolosóchil. Doctora, usted tiene una gran trayectoria en el ámbito académico. Desde su óptica, ¿qué es lo que ha visto usted como más complicado para que las empresas puedan insertarse en el modelo dual? Me parece que lo primero es convencerse de que la educación paga. La educación está muy desprestigiada, pero la verdad es que la educación es realmente la mejor herramienta para el crecimiento social y económico de los países. Los empresarios en ocasiones, sobre todo cuando no pertenecen a grupos grandes, viven en el día a día la angustia de la supervivencia. Y eso limita la posibilidad de pensar en inversiones a mediano y largo plazo. Y este proyecto de la educación dual requiere conocer que las inversiones, si son bien manejadas, producen resultados. Y que cuando empiecen con el modelo dual, requerirán algunas condiciones, pero estarán jugando a lo seguro. Realmente producirá beneficios para ellas en varios aspectos. Y el primero de ellos son sus niveles de productividad y de competitividad. De tal manera que creer en la educación a través del modelo dual como una inversión segura para sus negocios. Gracias, doctora. Así es, la empresa es el gran tractor, la locomotora de este modelo. Y bueno, pues ustedes en el sector académico son testigos de las complejidades de esta participación. No sé si ya esté conectado Jorge, y si no, bueno, pasaríamos con Gustavo. Gustavo, en el estado de Aguascalientes la educación dual es un proyecto estratégico hoy por hoy. Y recientemente se decidió que el Estado encabece los esfuerzos en la Alianza Regional por la Educación Dual. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para llegar a esto? Gracias, muchas gracias a todos los compañeros, gracias Enrique. Pues miren, en efecto es un proyecto estratégico y decir estratégico a veces es un apellido subvaluado o sobrevalorado, pero es estratégico porque así se definió
en el Plan Estatal de Desarrollo y así sigue. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que se toma esta decisión a partir de la campaña del actual gobernador, que ya va a iniciar su 6º año, y voy a ser muy sincero, y lo he compartido con varios compañeros. Vendimos el proyecto de educación dual en la campaña porque estábamos en campaña. Y entramos a gobernar, se plasmó también el Plan Estatal de Desarrollo y hablábamos con mucha arrogancia y con mucho desconocimiento de que educación dual era cualquier vinculación con el sector productivo, y eso es lo más falso que puede haber. La educación dual son intervenciones de altísimo rendimiento, es una modalidad educativa que se dijo muy bien por parte de Andreas hace un momento, se reconoce en México en el acuerdo 18-11-18, el secretario Otto Granados, cuando ya salía, deja esa modalidad y eso nos da una certeza jurídica impresionante. Hace 3 años justamente se decide que este proyecto se refuerce como estratégico y se nos da la responsabilidad de liderarlo. Hacemos un corte de caja y la sorpresa es que teníamos 21 alumnos en educación dual. Lo que hicimos rápido fue unificar lenguaje, identificamos 5 modalidades del modelo de educación dual, los de nuestras universidades tecnológicas, la Politécnica, Tecnológico Nacional de México, UNIT y CONALEP. Unificamos, uniformamos estrategias y se tomó una decisión fundamental que nosotros agradecemos a Alfred Monfelder, el Consejo, que lo seguimos puntualmente. Estábamos proyectando la educación dual desde abajo, estábamos evangelizando, estábamos de misiones, y la propuesta que nos hace Alfred, que la tomamos puntualmente, fue que se vea que es una decisión de política de Estado, que ya lo mencionaba Ángelo hace un momento, y se crea con un proceso de modificación a la ley de educación del Estado, que se crea un sistema de educación superior y media que se adelanta 2 años a lo que hoy está sucediendo a nivel federal. Se crea ahí el Consejo Estatal de Educación Superior en modalidad dual, donde ya se dijo, está la triple hélice, es un consejo que da consejo, porque hay consejos para fotografías, es un consejo que está acreditado en competencias, que preside el gobernador, que también se acreditó, y que están los 5 representantes de cada una de las hélices. ¿Y qué se ha hecho? Trabajar con mesas que están concretando los proyectos del consejo, de tal manera que de los 21 alumnos que empezamos hace 3 años, hoy tenemos 500, tenemos 11 instituciones de educación superior, 22 programas y 200 empresas. Ese es el trayecto, son pocos alumnos probablemente, pero son semillas que fermentan y que dejan la huella que pretende el modelo dual, crear un cambio cultural dentro de nuestras instituciones. Gracias, Gustavo. Y efectivamente nos consta el trabajo que se ha venido haciendo en el estado de Aguascalientes, en donde ha venido operando este Consejo Empresarial de Educación Dual y donde se definen propuestas, programas, acciones que luego se implementan como parte de esta política pública. Felicidades. Bien, creo que ya estás por ahí, ¿verdad, Jorge? Sí, es correcto. Gracias, Jorge. Bienvenido nuevamente. Ya llevamos dos hélices del desarrollo y bueno, pues la tercera hélice fundamental para que esta aeronave pueda volar es justamente el aspecto empresarial. Jorge preside la Coparmex de Querétaro y ustedes saben, pues los organismos empresariales tienen un rol fundamental. En este caso, Jorge, en la parte de educación dual, ¿cuál es ese rol que juegan los organismos empresariales? Muchas gracias, Enrique. Pues mira, un saludo a todos. Es muy importante el rol de los organismos empresariales. Creo que en este ejercicio de triple hélice y el organismo empresarial es quien puede ser quien aglutine a los 3 sectores, el académico, gobierno y el empresarial. En el caso particular de Querétaro, conformamos el Comité Empresarial de Educación Dual, donde están los 3 sectores, incluyendo también al sector social, que es muy importante. Y creo que ese es el rol de los organismos empresariales, el conjuntar voluntades para que este sistema educativo de educación dual tenga buen puerto
en el caso particular de Querétaro, en el estado, escuchaba en el caso de Aguascalientes que van avanzados, y en todos los estados de la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Y lo que es muy importante es que en esta participación de los organismos empresariales y en la formación de este comité, sumemos a todos los jugadores que están involucrados, es decir, a otros organismos empresariales, cámaras, colegios, asociaciones, en el caso de las universidades públicas y privadas, y también con el sector social, los sindicatos juegan un papel muy importante, y también de igual manera empresas que de alguna manera, particularmente extranjeras, que ya tienen implementado el modelo dual en México, o si no, en sus oficinas matrices. Creo que esa es una forma de conformar un consejo que aglutine a estos actores que con muy buena voluntad desean implementar el modelo dual por las bondades que este tiene, los beneficios que tiene para todas las partes, para los estudiantes, para las empresas, para las universidades y desde luego para el desarrollo económico del Estado. Entonces creo que ese es el papel desde mi punto de vista del organismo empresarial y en este caso particular de Coparmex en Querétaro, que es exactamente lo que estamos haciendo. Así es, gracias Jorge. Efectivamente los organismos entonces son esos grandes articuladores de los sectores estratégicos que participan en este modelo, y bueno, pues el caso de Coparmex Querétaro es sin duda un muy buen ejemplo. Gernot, tienes ya algunos años en México, decíamos. ¿Tú qué condiciones observas para la implementación del modelo dual en nuestro país? Sí, gracias, Enrique. Lo que observo aquí que todavía no es tan bien conocido este otro modo de educación. Entonces tenemos dos modos, la educación libre y la educación dual. Educación dual es una educación que tiene un vínculo, es un vínculo con las empresas que están también formando. Hay lo que se llama la paralelidad didáctica. Entonces, como lo hizo yo hace muchos años, primero me fui para estudiar, para conocer mejor a la materia, la teoría de mi profesión como banquero, y después me mandaron con mi empresa Deutsche Bank para trabajar en un puesto que exactamente se dedicaba en lo que ya conocí por teoría, pero ahorita lo estuvo practicando, aplicando en la práctica. Y eso es una grande diferencia a una universidad. Estoy también enseñando como docente en una universidad de modo educación libre. Y aquí se me llegan muchas preguntas por parte de mis estudiantes. ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es trabajar? Entonces, yo pienso que sí les hace falta a veces este vínculo, que sí trae este otro modo de la educación dual. Entonces, lo que veo aquí es que sí, ya hay muchas empresas que se han acercado y adoptado a este otro modo. Es un modo más proactivo. Entonces, yo como empresario, como empresa, yo me involucro en el proceso. Yo estoy también ayudando, especificando lo que yo requiero como organismo económico, lo que se requiere, las competencias, habilidades para ganar dinero, para ser exitoso. Y los estudiantes que se unen a este sistema aprenden también no solo teoría y práctica, pero también la cultura empresarial. Entonces, cada empresa es una organización que vive de sus recursos humanos, entonces de las personas. Y exactamente eso solo se puede vivir, no lo puedo impartir en una aula, lo puedo impartir en una fábrica, lo puedo impartir por parte de instructores, por parte de profesionales, por parte de colaboradores. Entonces, aquí sí se acepta este modo, pero yo pienso que todavía nos faltan que se unen más empresas para que formamos un movimiento, una alianza más fuerte. En Alemania tenemos más que 700
profesiones o profesionistas de varios tipos. Entonces, aquí todavía se queda más que desarrollar este potencial que tiene México. Aquí tenemos muchas personas jóvenes, personas que buscan a identificar su trayectoria hacia el futuro. ¿Cómo va a ganar mi dinero? ¿Cuáles son mis intereses? Entonces, la educación les ayuda a vincularse ya a una empresa, a ya identificarse y volverse en un profesional. Entonces, yo empezó como estudiante y pasaron unos 3 años y egresó como un joven profesional. Todavía me faltaba experiencia, pero sí tuvo las competencias básicas, las habilidades y conocimientos, y sí, eso fue el desempeño de mi carrera. Gracias, Gracias, Gernot. Interesante, sin duda, el punto de vista tuyo, porque bueno, en estos años que has estado aquí has venido observando, eres alguien analítico, metódico, y creo que es esperanzador este punto de vista que nos das. Este primer bloque es como una especie de introducción, diagnóstico, estado de la cuestión sobre el modelo dual. En esta segunda parte entraríamos como a la perspectiva de cada una de las hélices que tiene sobre este modelo, y para ello le preguntaríamos a la doctora Yolosóchitl, en los casos que usted ha sido testigo, que son de éxito en la participación de las empresas, ¿cuáles han sido los factores, los denominadores comunes para estos casos de éxito, doctora? Me parece que es una combinación entre la convicción por un lado de la empresa y por otro lado de la universidad de que es viable el modelo y es productivo. La segunda, que se observe con seriedad el compromiso por parte de la empresa y por parte de la universidad, de tal manera que el hacer que un joven entre a una empresa para empezar en ella como colaborador a formarse en esa especialidad no significa que ya dejó la universidad. Es nuestro emisario en el campo industrial y tenemos que estar al pendiente de él. No es abandonarlo ya dentro de la empresa. Es decir, es muy importante mantener el compromiso por las dos partes a lo largo del tiempo que esa formación se lleva. Y una de las características que nos enorgullece en la Universidad de León es que con las empresas que iniciamos este proceso, son por lo menos 6, 7 en las que llevamos ya un buen número de años y el proceso simplemente sigue adelante porque ya lo incorporaron dentro de su política como una manera de hacerse de talento bien formado, alineado a la cultura de la institución, alineado a la cultura de la empresa y que hace aportaciones que son productivas para la empresa. No solamente lo están formando, estos jóvenes tienen además otras competencias aparte de las que van a aplicar en la empresa y a través de ellas logran hacer aportaciones que adquieren un valor muy importante para las empresas. Es decir, hay que mantener el compromiso, hay que mantener la conexión, la comunicación, estar bien articulados con las empresas y observar y apoyar el proceso. Gracias, doctora. La doctora Yolosóchitl, una de las personas que más saben de educación superior en México, nos dice convicción, compromiso y cultura empresarial. Aún no entramos al detalle técnico, pedagógico. Muchas gracias, doctora. Jorge, hemos visto que la participación de las empresas es, decíamos, complicada. ¿Cuáles son las estrategias que siguen o que deben de seguir los organismos empresariales para poder incrementar la cantidad y la calidad de participación de las empresas en el modelo dual? Tu micrófono. Es que la empresa entienda perfectamente cómo funciona el modelo dual.
Creo que parte del conflicto de por qué algunas empresas no entran a este programa es por el desconocimiento. Entonces creo que lo primero es que comprendan perfectamente de qué se trata, qué involucra y particularmente los beneficios para la empresa. Hay muchos beneficios en contar con colaboradores que desde el principio se les puede formar en la cultura, en la forma de trabajo, con las prácticas de la propia empresa. Se elimina la rotación o se disminuye muchísimo la rotación, y cuando el colaborador egresa, pues tienes un colaborador formado. Creo que esos beneficios se tienen que comprender por parte de la empresa y también por parte de la universidad, que es un modelo distinto al que está normalmente acostumbrada, ¿no? Por eso se llama dual, ¿no? Una parte en la empresa y otra parte en el aula. Una forma de iniciar, y lo mencionaba la doctora, además de la convicción y del compromiso, hacer dentro de hablaba hace rato de este comité empresarial de educación dual que hemos formado aquí en el estado de Querétaro, que los jugadores tengan esa convicción y ese compromiso que menciona la doctora, y hacer parejas, es decir, empresas que están dispuestas a hacerlo, con universidades que están dispuestas a hacerlo. Y empezar a trabajar con ellas, y eso es y entonces tenemos, digamos, una muestra inicial de éxito que después se puede contagiar al resto de las empresas. En particular en el caso de Querétaro, en este consejo hemos invitado a empresas de origen alemán que en Alemania tienen implementado el modelo, y entonces es mucho más fácil para estas empresas, porque ya conocen el modelo, lo comprenden, de querer implementarlo aquí en Querétaro, en México, y también universidades que han implementado algún tipo de modelo dual, no el modelo alemán, sino alguna variante. Entonces no son ajenas. Entonces esas parejas son las que estamos tratando de desarrollar aquí en Querétaro, y creo que así iniciar una sinergia donde el resto de las empresas empiecen a ver las bondades del modelo y que entonces se quieran sumar. Gracias, Jorge. Sin duda un buen ejemplo de cómo puede incentivarse la participación de las empresas. Hace unos momentos el gobernador de Guanajuato nos decía, la ventaja de quienes están en gobierno es que tienen una visión amplia de las cosas. Así que, Gustavo, te preguntaría, desde la perspectiva del gobierno de Aguascalientes, ¿cuáles son los roles que deben de jugar los actores de la triple hélice? Sí, muchas gracias. Pues nosotros seguimos enfatizando que este es un proyecto estratégico por algo que añadiría y que retomo varias de las cosas que se dijeron, porque apuesta por un cambio de fondo. Es decir, cómo 500 alumnos ahorita se están convirtiendo en una levadura importante, porque 500 en términos justamente de gobierno, pues es un logro que cuantitativamente se puede minimizar, porque es más una carretera, un puente, un paso de nivel, que esas obras en términos informativos pues pueden resultar más atractivas. Entonces, ese cambio de fondo significa los compromisos de cada uno de los actores, y aquí lo asocio mucho con los tiempos. Comprender los tiempos. El tiempo del empresariado es el tiempo más veloz que puede haber. Es ahí donde se detectan las necesidades, donde rápidamente se tienen que tomar decisiones y donde los programas de estudio no están respondiendo. Entonces, ese tiempo debe exigir por parte del empresariado, el sector académico, que le presente ofertas pertinentes. Y la esencia de la universidad dual y de la educación dual es que provenga del empresariado. Sí, en efecto, en Aguascalientes el gobierno del estado lo toma como un proyecto estratégico, pero la gran apuesta es que sea un proyecto que surja desde las instituciones de educación superior, como está en Colombia o en Alemania, que es desde las cámaras de comercio donde está impulsando. Esa es la responsabilidad del sector empresarial, que esté muy atento, pero por parte de las instituciones de educación superior o de la academia, como bien señaló Jorge,
se necesita una oferta muy clara y muy concreta. Mostrar en qué consiste el modelo de educación dual. Y el tiempo de las universidades y de la educación, lo voy a decir también, suele ser un tiempo a veces muy lento. Significa esto que una incorporación a la educación dual tiene que acelerar la capacidad de la institución de educación media superior de superior de estar atenta a las necesidades del mercado y a las respuestas. Hoy nos acompaña la maestra Angélica Martínez, rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Ellos traen modelo dual combinado con movilidad internacional en el sector primario, en agricultura. Entonces, eso es ver hacia dónde van las tendencias y hacia dónde moverse. Y obviamente la responsabilidad del sector gubernamental, pues es crear un mecanismo de diálogo y de entendimiento. Y nosotros hemos apostado este consejo que sí nace desde gobierno, que establece mesas, pero que significa desatar una sinergia que sea ordenada, porque también ya se comentó en algún momento, hay un mercadeo o un sobremercadeo que a veces confunde al empresariado por tantas ofertas que se le acercan de educación dual. Entonces, estas serían los roles o las responsabilidades de la triple hélice y son diferentes tiempos y hay un tiempo muy peligroso en el sector gubernamental, el tiempo político, porque se piensa en términos de sexenios o de trienios. Aquí hay que apostar al futuro, aquí no hay que ver que termina una administración, sino hacer un cambio de fondo que quede asentado en nuestra cultura. Gracias, Gustavo. Excelente descripción de los roles. Y bueno, pues faltaría otra hélice. Muchos hablan ya, o hablamos de la cuádruple hélice, que es la sociedad. Sin duda los alumnos que están ahí, que están ávidos de oportunidades. Excelente descripción de los roles, Gustavo. Gernot, vamos aterrizando hacia la pregunta que se hace en el panel. En México, más del 90% de las empresas son pymes, son pequeñas y medianas, de acuerdo a la clasificación que hace el INEGI y la propia ley en la materia. ¿Es posible que cualquier empresa pueda participar en el modelo dual? Y de ser así, ¿cómo tendría que ser? Tal vez para responder primeramente, tenemos unos 80% de pymes en Alemania. Entonces, no grande la diferencia. ¿Qué se requiere para una empresa? Yo pienso, como ya hemos escuchado, es la voluntad de involucrarse, de compartir, de colaborar y de integrarse. Entonces, por eso lo llamamos alianza, porque se trata de colaboración y, como dice Gustavo, se trata de aprovechar de sinergias que salen de una buena colaboración. Y como dije la doctora, tenemos que dar seguimiento, tenemos que colaborar empresarios, instituciones educativas y por supuesto el gobierno, y todo eso con una perspectiva de largo plazo. Entonces, eso se requiere, el antojo, digo yo, la motivación, y también hay muchos hechos, muchos casos de éxito que pueden orientárseles a los empresarios que sí es un modo de educación que trae muchos beneficios, pero sí también cuesta. Pero lo que cuesta es que la empresa se dedica también a la formación, no solo a la producción. Entonces necesitamos por lo menos a una persona que se vuelve en un instructor, que básicamente es un profesor, pero en forma de un compañero que ya tiene mucho tiempo y experiencia en su puesto y está dando instrucciones a los jóvenes colaboradores, estudiantes, que todavía les falta la rutina. Entonces aquí es un proceso de impartir lo que es buena práctica, y a veces también los estudiantes pueden aportar nuevas ideas al trabajo y los procesos que encuentran. Lo que además que se requiere es, por supuesto, el equipo, porque si se trata de producir algo con ayuda de máquinas, yo como empresa, si quiero participar, por supuesto, requiero
a este equipo técnico. Pero tal vez no, como pyme no cuento con todo. Entonces aquí otra vez una ventaja de formar una alianza. Yo me puedo buscar a otra empresa que también participa y que tenga lo que no tengo yo. Y viceversa. Entonces, otra vez, colaboración. De esta manera, yo pienso, sí, somos muy competitivos, ¿no? Los empresarios. Pero al fin del día también la colaboración tiene un valor y eso se puede muy bien organizar por la educación dual. Así es, y es parte del rol que tienen que jugar los clústeres, las cámaras, las asociaciones empresariales, esa articulación que decía Jorge y que puede integrar esas capacidades. Gracias, Gernot. Bien, pues para entrar a la parte concluyente de este panel y dar la respuesta a esta pregunta que se hace de inicio, en esta ocasión me gustaría pedir su autorización para darle la palabra primeramente a Jorge, que se retira a las 2:30 por un compromiso. Gracias. Jorge, la situación de las empresas es diferente en función del sector, de la región, del tamaño. Hay diferentes aspectos que considerar. ¿Es posible diseñar una ruta para que las empresas puedan participar en el modelo dual que considere todos estos aspectos? Sí, fíjate que Gustavo decía una cosa muy interesante, que es la velocidad del sector empresarial y que también a veces contrasta con la velocidad de las universidades. Yo estoy también en el sector educativo, así que yo estoy en los dos roles, ¿no? La parte empresario y educación, así que entiendo perfectamente lo que dijo Gustavo. Y hay que empatar esos tiempos, por un lado. Por otro lado, cada estado tiene una vocación. En el caso particular de Querétaro hay una vocación en principio industrial, sin embargo, bueno, hemos avanzado rápidamente al sector comercial y servicios, pero hablando del sector industrial, tenemos, digamos, una parte muy importante del sector automotriz y el sector aeroespacial. Para que a las universidades también les resulte atractivo, se requiere pues, empezar y generar un volumen importante de alumnos en los programas que se vayan elaborando. No resulta atractivo el que una universidad a lo mejor haga un programa y tenga pocos alumnos. O sea, a lo mejor es un gran esfuerzo para poder apoyar o formar un grupo reducido de alumnos. Entonces, una estrategia es el buscar estos sectores de donde los estados tienen esa vocación. Hablemos de Querétaro, el sector automotriz, y después aplicarlo a toda la cadena de suministro. Y ahí entonces intervienen empresas grandes, medianas y pequeñas, todas, digamos, del sector automotriz. Y hablando de esa velocidad que decía Gustavo, las empresas medianas y pequeñas son mucho más veloces que las grandes. Y entonces creo que aplicando, digamos, un programa para este sector que uso como ejemplo, la automotriz, que todas aquellas empresas que están inmersas en ese proceso productivo, ese ciclo de producción desde los pequeños proveedores, los manufactureros, los exportadores, etcétera, de alguna manera se puede formar entonces un programa dual para el sector automotriz que impacte a muchas empresas. Las pequeñas y medianas a lo mejor tendrán un grupo más reducido de alumnos que las grandes, pero bueno, al final del día suman un volumen importante de alumnos y entonces lo hace atractivo pues, para todas las partes, ¿no? Lo hace atractivo para las empresas, lo hace atractivo para las universidades y desde luego, obviamente, para el sector gobierno, la Secretaría de Educación Pública, que juega un papel importantísimo en esto. La Secretaría de Educación del Estado juega un papel fundamental, pues también le resulta atractivo el apoyo que va a dar porque bueno, pues hay una rentabilidad en esto, ¿no? Ese sería un camino y entonces se pueden definir, por ejemplo, en el caso del sector comercial, también a veces hablamos del modelo dual, nos enfocamos mucho en la parte de la industria, pero el modelo dual puede aplicarse también a otros segmentos, sector comercial, por ejemplo, en el caso de Querétaro hay un número importante
de matrices de empresas, entonces también en el área administrativa se puede formar un programa para las áreas administrativas. Entonces creo que es el encontrar esos focos importantes que sean aglutinadores de empresas y por ende de alumnos, y entonces empezar con esos programas, ¿no? Yo creo que esa sería una forma de insertarnos y de cómo todas las empresas pueden participar de las bondades de este programa que pues, en 70 años en Alemania y en muchos países de Europa ha dado estos grandes beneficios para todas las partes, insisto, para los colaboradores, alumnos, ¿no? Que decimos que son colaboradores, no alumnos de las empresas. Ellos tienen grandes beneficios y creo que eso es también algo que las universidades buscamos, el éxito de nuestros alumnos, el que puedan insertarse en el sector productivo y desde temprana edad de su carrera, bueno, ya están insertos en el sector productivo, mayor empleabilidad para los mismos. Las empresas, ya decía hace rato los beneficios que tienen las empresas, de tener personal calificado, instruido y formado a imagen y semejanza de sus valores y cultura, menor rotación, también el proceso de selección de personal, bueno, pues ya está hecho desde un principio. Las universidades, pues creo que también con esta vocación de que lo que nos interesa es formar jóvenes para que tengan mejores oportunidades y puedan insertarse en un sector productivo, pues está hecho, ¿no? Entonces creo que las universidades nos sentiríamos muy orgullosas de entrar en este modelo y decir, estoy cumpliendo mi misión de formar buenos mexicanos que contribuyan al desarrollo económico del país y que tengan ellos mejores oportunidades también de desarrollo personal, ¿no? Y desde luego para el Estado, pues eso implica en automático desarrollo económico y desarrollo social. Entonces creo que es un ganar, ganar, ganar para todas las partes. Totalmente de acuerdo, Jorge. Entonces estaríamos hablando de una estrategia de priorización y de articulación hacia la cadena de valor, hacia la cadena de suministro, ¿verdad? Para poder abordar a todo tipo de empresas. Gracias, Jorge. También aprovechamos para agradecer tu participación. Sabemos que te tienes que retirar, así que muy agradecidos con que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Enrique, a ti y también a los panelistas. Muchísimas gracias en poder haber estado colaborando con ustedes. Ha sido un honor estar con ustedes. 2:30 te dijimos. Sí. Bien. Gracias. Gracias, Jorge. Continuando, doctora, normalmente cuando nos sentamos frente a una institución educativa, pues la primera pregunta que surge es, por parte de las instituciones educativas es, ¿y las empresas? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Seguramente ustedes ya como instituciones de educación superior ya tienen identificado una ruta que las empresas tendrían que seguir. Y si hubiera un ABC, o si pudiéramos diseñar un ABC, ¿cómo sería, doctora? ¿Cuál sería la ruta para las empresas desde la perspectiva de ustedes? La primera etapa tiene que ser ganarse la confianza y el respeto de la empresa para con la institución. Es decir, que sea una institución que cumpla lo que ofrece, que la selección de los jóvenes que van a participar en el proyecto esté bien hecha, para que no vayamos a empezar con ejemplos de que a los 3 días de estar en la empresa abandonan. Hay que hacer una selección cuidadosa e ir definiendo las siguientes etapas desde las primeras interacciones con la empresa para que todos tengamos muy claro qué es lo que queremos hacer y cuáles son los detalles que deben de cuidarse para que el proceso sea satisfactorio y el resultado exitoso. Es decir, comprometernos mutuamente a cumplir la parte que nos corresponde con la responsabilidad de que está la vida de jóvenes en juego, porque una experiencia de estas positiva marca positivamente su vida, pero también una experiencia negativa puede ser tan desalentadora que deje de estudiar o que por lo menos abandone la idea de participar en el modelo dual. Creo que la claridad con que nos relacionemos con las empresas
la veracidad con que nos relacionemos con las empresas juega un papel muy importante. Y necesitamos ganar esa confianza y ese respeto también con más empresas. Las universidades grandes tenemos el problema de que, si bien es cierto que no todos los estudiantes están para hacer el modelo dual, sí nos encontramos con que no tenemos suficientes lugares para colocar a todos los que quisieran participar. Hay una enorme cantidad de empresas que, por su tamaño, estoy hablando de las pymes y las MIPYMES, a veces tienen temor de entrar a una experiencia de estas. Y eso nos reduce muchísimo los sitios con los que podríamos trabajar. Pero si no logramos convencerlas, pues también es nuestra responsabilidad el no decidir, no conseguir esa decisión por parte de las empresas. Creo que el ejemplo puede ser los casos de éxito para irlos compartiendo con empresas que aún no están familiarizadas o no han tomado decisiones. Pero lo básico es el respeto, el compromiso y el cumplimiento por las partes para que esto pueda funcionar. Y ojalá logremos que más empresas de todos los tamaños se decidan a participar en este modelo, porque da beneficios reales, no al tercer día, pero sí en mediano y largo plazo. Así es, doctora, muchas gracias. Gustavo, ¿cuál es el balance de la implementación del modelo dual como política de Estado en Aguascalientes y cómo ven esa ruta de participación de las empresas? Gracias. Bueno, el balance es muy positivo y la muestra que nos permite afirmar esto es que hace poco más de un mes estuvimos justamente en Aguascalientes en la primera reunión de la Alianza Regional por la Educación, que es la Alianza Centro Bajío Occidente, con las autoridades educativas de los estados que integran este bloque, que es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis y Jalisco. Un bloque regional donde habitan más de 21 millones de personas y que en términos de economía pues es el bloque más importante que puede tener el país. Y ahí se decidió, por eso lo refiero, que Aguascalientes lidere el proyecto de educación dual y que se empiecen a generar estos diálogos colaborativos, replicando en alguna medida lo que nosotros hemos establecido en nuestro plan de trabajo, que es una mesa educativa, una mesa de calidad, una mesa empresarial y una mesa de estudio de mercado. Con esta integración de estos bloques que están trabajando por sí mismos, porque eso es lo más importante, que las instancias que se creen trabajen por sí mismas y que no tenga que estar la autoridad ni económica ni educativa, sino que sea ya una dinámica, que eso es una sinergia justamente, que vuele sola. Entonces, ese balance es positivo porque esta práctica, pues ahora la vamos a replicar a nivel regional. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Hacia el asentamiento de lo que yo estoy insistiendo, el modelo dual es un cambio cultural. Un cambio cultural primero porque se cambian las instituciones y tenemos que cambiar las instituciones de la universidad, de la empresa y del gobierno. En lo que nos tocó, hicimos modificaciones a la Ley de Educación, creamos el Consejo Estatal de Educación Superior en modalidad dual, que está normado, y el Consejo tiene protocolos, tiene mediciones, tiene certificaciones. Entonces, cuando varios compañeros panelistas dijeron que hay que tropicalizar, sí, suena bien, pero hay que normar, porque tropicalizar suena como que según mis necesidades. No, hay que establecer normativas muy rigurosas, adaptadas, que yo creo que esa es la palabra, a cada necesidad. Y es un cambio
cultural porque también estamos reformando las leyes con esta normativa que estamos señalando y que se está trasladando también al seno de cada organismo empresarial y cada institución, y finalmente es un cambio de fondo por el cambio de mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestras universidades, de los funcionarios y el alineamiento a que todos estemos en el mismo tiempo. Educación puede ser un tractor con esta mentalidad. La educación hoy es, en muchos sentidos, ahorita lo decía en corto con la doctora Yolo, es un dinosaurio artrítico. Que no lo sea, que nos subamos al tiempo y a la velocidad de las necesidades del mercado, y no solamente para responder al mercado por el mercado mismo, porque también queremos mejores seres humanos que salgan de la educación dual. Muchas gracias, Gustavo. Eso quiere decir entonces que se requiere todo un andamiaje normativo, institucional, para que esto pueda, y de gobernanza, para que esto pueda darse. Gernot, a manera de conclusión, ¿cuál es la ruta que tú ves para que las empresas mexicanas puedan participar activamente en el modelo dual de educación superior? Primeramente es escuchar lo que decimos nosotros de la alianza, los ejemplos que tenemos, y después de sumirse, de unirse, de trabajar y colaborar con nosotros. Y otra vez, como la educación dual tiene este vínculo, por eso es tan único, que forman un vínculo con los demás, las empresas. ¿Por qué tenemos tantos clústeres? Porque son atractivos. Entonces formamos un clúster imaginativo o literalmente de la educación dual. Y me gustaría regresar a la cuestión de pymes. Yo me puedo imaginar que a partir de unos 10, 12 colaboradores ya un pyme tenga lo que se requiere para participar, si el pyme se interesa. Y como empresario, yo estoy buscando oportunidades, mercados, clientes, productos y servicios, y al fin del día talento, conocimiento, saber. Y educación es la base para todo eso. Entonces, ¿por qué no me busco a unos jóvenes, les doy la oportunidad de unirse como colaboradores y crezco mi negocio? Muy bien, Gerdon, muchas gracias. Bien, pues, muy agradecidos con todos ustedes, con su participación. Nos han dado una amplia visión desde las diferentes perspectivas, desde el sector académico, desde el sector empresarial, desde el sector gubernamental, y creo que con ello podemos entonces afirmar que sí es posible definir una ruta de participación de las empresas en el modelo dual, que esta ruta debe de considerar la dinámica regional, la dinámica sectorial, el tamaño, que el tamaño de una empresa no es una condición para que no pueda participar, porque puede haber estrategias de colaboración, de integración, que el papel de los organismos empresariales fundamental tiene que ver con esa articulación de la triple o de la cuádruple hélice y con la priorización de este tipo de sectores que puedan participar en el modelo dual, que se requiere convicción, compromiso y cultura empresarial en las empresas para que pueda haber una participación activa, que al interior de las empresas también se requieren aliados, instructores, capacitadores duales bien formados, y que al final todo ello debe de quedar en una política de Estado, que contenga todo un andamiaje jurídico, un andamiaje institucional, una estrategia de gobernanza, como pueden ser los consejos empresariales de los que hablaron tanto Jorge como Gustavo, y que bueno, todo ello puede redundar en que las empresas tengan una efectiva ruta de participación, que se puedan insertar en este modelo, que puedan incrementar sus niveles de competitividad y que los alumnos tengan también mayores niveles de empleabilidad, y que las instituciones educativas puedan cumplir con su misión de formar jóvenes
que se puedan insertar de manera rápida en la vida laboral o en emprendimientos de alto impacto y que formen parte de espacios, de puestos clave al interior de las empresas. Y como decía el gobernador, nuestro anfitrión, esta mañana, que todo ello contribuya a un desarrollo económico y social de este estado, de esta región y de nuestro querido país. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias, doctora Gustavo Gernot y Jorge, que ya se retiró. Muchísimas gracias a Enrique Rubio y a los panelistas de este interesantísimo panel. La foto del recuerdo, por supuesto. Muy bien, pues es momento de hacer un breve receso. No, corrección, un segundo. Adelante, estimado Alberto. Gracias, Pablo. Vamos a pasar ahorita a hacer un acto protocolario. Le pido a Yolosóchitl que nos espere aquí, por favor, y a Bern, que ya está aquí arriba también en el escenario. Queremos proceder con la firma del convenio del programa de educación dual entre Hannover Affairs México y la Universidad Tecnológica de León. Muchas gracias, Yolosóchitl, muchas gracias, Ben. Si quieren hacer esta firma, por favor. Así queda refrendado un compromiso más en educación dual. Enhorabuena a las dos instituciones por este programa de colaboración. Sientan un ejemplo que esperamos vean e inspiren a muchos más empresarios e instituciones educativas. Ahora sí, hacemos una micropausa para continuar. Regresamos todos para continuar con el programa a las 3:30, a las 15 horas con 30 minutos. Continuaremos con el programa de la Cumbre de la Educación Dual. Vamos a seguir entonces con la siguiente conferencia